Empezó. ¿Ya empezó? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un canal propio, yo soy Pris. Y yo soy Sebastián. Y hoy les vamos a hablar de Lolita. Este es un libro del siglo XX, es uno de los más representativos de este siglo, escrito por Nabokov. La historia trata sobre Humbert Humbert, que es un pedófilo que se enamora de Lolita, que es una pues, adolescente. De 13 años. Sí, una chava de 13 O años. 12, 13, 14. 20. No, tiene 12. Sí, empieza con 12, Ajá. Pero pues crece, como todos nosotros. tristemente. Es que el libro está dividido, para los que no saben, en dos partes. A mí me gustó la primera parte y la segunda sí me gustó, pero no tanto. Lo más chistoso es que a mí me encantó el principio y cuando se lo recomendé a Priscila, yo iba en el principio, o sea, iba como a la mitad. Y luego al final como que no me gustó tanto el fin. Sí me gustó mucho el libro, pero el final no me gustó tanto. Y luego lo empezó a leer Priscila y me dijo, no me está gustando tanto. Lo terminaste y fue que me encanta. Los tips que les tenemos, si quieren leer Ajá, Lolita. muy importante. Este es de los primeros libros y Nabokov es de los primeros autores postmodernistas. Eran modernistas, pero también ya se les consideró postmodernistas. Y lo que hizo con Lolita es que el prólogo inventó un personaje que le hizo un prólogo a este libro. Y en el prólogo dice que este es una autobiografía de Humbert Humbert que le va a encantar a los psicólogos. Entonces lo que hace es como que le da más realidad, porque sientes que en realidad Humbert Humbert existió, pero a la vez le da mucha complejidad porque Humbert Humbert sabía que alguien más lo iba a leer y quería que lo leyeran. Entonces se abre mucho el debate de, ¿conocemos a Humbert Humbert? Esto lo exageró, esto lo inventó, qué pasó, qué no pasó. Y bueno, a partir de esto, a Priscila encontró algo que a ella le llamó mucho la atención. A mí algo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho es que nunca conoces a Lolita. Porque prácticamente Humbert Humbert no la deja hablar. Cuando Lolita empieza a quejarse de algo o algo así, Humbert Humbert como que la calla y no pone diálogos de ella. No es como una imagen que Humbert Humbert crea, o así la veo yo, como que esta imagen de Lolita, pero hasta el mismo hecho que le cambie el nombre, o sea, Lolita obviamente no es un nombre, es un apodo. Porque no la llamas por su nombre, se llama Dolores. La estaba objetivizando. Ajá, entonces de cierta manera es como que Lolita, fuente de mis deseos, tipo tú eres todo lo que yo siempre he querido, pero pues sí, como tú dices, o sea, Lolita nunca habla, Lolita nunca conoces a Lolita, nunca sabes nada de ella. Ajá, o sea, Humbert es muy egoísta en ese sentido, quería inmortalizarla y al final dice que yo le obsequio la inmortalidad a mi Lolita, pero pues al final se lo obsequió Lolita, pero no Dolores, o sea, Dolores nunca lo conoces. Ajá, nunca conoces, ajá, exacto. Nunca conoces a Dolores y no te permite conocerla. Pero siento que eso también está muy padre porque, por ejemplo, cuando cuando yo lo acabé y Sebastián ya lo había acabado, fue de que de las cosas que más discutimos, de que no, es que Lolita quería esto, de que Lolita quería esto otro, porque muchas veces, o sea, yo le decía de que es que yo siento que, o sea, Lolita como que lo superó y Sebastián me dice que cómo lo va a superar, o sea, es un pedófilo. Pero... Y bueno, les queríamos leer de que frases de Lolita. Los que, o sea, yo tengo que decirlo. Yo quería leer el final de Lolita, de que las últimas frases, porque fue lo que más me gustó, pero Sebastián no me dejó. Es que yo lo hago por ustedes. No, pero están bien padres, o sea, yo al final fue que, yo no lloro con los libros, la Super verdad. spoiler. Ya sé. Entonces, como no podemos hacer eso, vamos a leer el principio y otra parte que me gustó mucho. El principio lo va a leer no el prólogo, o sea, de que la primera parte del primer capítulo lo va a leer Sebastián. Y espera, bueno... Espera. No, es que otra cosa que se nos olvidó mencionar es que es muy poético el lenguaje y está muy padre. Ahorita se van a dar cuenta, pero, o sea, sientes las cosas que Humbert Humbert está diciendo. Sí, eso estaba muy padre. Que también puede ser como un mecanismo de defensa, todo lo hace tan hermoso que dices que hermosa esta relación y luego se te olvida que son pedófilos. Sí, eso me pasó a mí. Bueno, aquí pueden ver, pueden analizar cómo, tipo, como que de cierta manera destruye su nombre. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Mi frase siempre fue Lolita. Pero sí, como dice Sebastián, como que en esta parte, o sea, desde el principio, poner el otro nombre, ya no existe Dolores. O sea, está hablando de Lolita, o sea, que es un deseo de Humbert más que de una niña o una mujer. Pero pues yo voy a leer una parte donde siento que se describe muy bien de que una parte de la personalidad de Humbert, obviamente lo está diciendo él, entonces como que hay que ser un poco escépticos al respecto, pero como que me gustó mucho cómo está narrado. Había tenido en sus manos los pechos florentinos de Dolly. Sus uñas eran negras y estaban roídas, pero las falanges, el carpo, las fuertes muñecas eran mucho más finos que los míos, muchísimo más.
He causado demasiadas heridas a demasiados cuerpos con mis pobres manos retorcidas para no enorgullecerme de ellas. Epítetos, franceses, nudillos de campesino, de Dorset, dedos de listas, yemas de saste austriaco. Eso es Humbert Humbert. Y ahí como que se está comparando con alguien más que es como su rival, como que se hace la víctima, pero al mismo tiempo, o sea, yo en esa frase o en toda esta parte como que dije, ay, pobrecito, pero al mismo tiempo fue que es un pedófilo, pero eso creo que es lo padre. Que es, hasta cierto punto, Humbert Humbert es el ideal del héroe de la literatura del siglo XIX, y Nabokov vio eso y dijo, voy a hacer eso, voy a ser esa persona que todos quieren ser, guapa, inteligente, carismática, educada, que habla muchos idiomas y así. Sin embargo, le voy a poner la cosa que más odia la sociedad, que es la pedofilia. O una de las cosas que más odia la sociedad, que es la pedofilia. Entonces es un juego muy interesante de cómo presenta un personaje ideal y le pone lo más oscuro que puede tener un personaje y te decides y te lo deja ahí para que tú decidas si lo quieres o lo odias. Eso fue como que algo que también se me hizo admirable o algo que aportó a la literatura. En un libro tan sexual que no tenga una escena... Sí tiene escenas sexuales, pero demasiado... Pocas. Muy pocas y muy... No tan descriptivas. Es decir, lo importante no es de que están de que teniendo una relación sexual, sino es lo que implica esa relación sexual y lo que pasa en la mente de Humbert Humbert y cómo él lo va a describir, ¿no? Es sobre todo ver la perspectiva de él más que juzgarlo. Sí. Es entenderlo. Que algo que a mí no me gustó tanto es que al principio de la segunda parte hay muchas descripciones de todo Estados Unidos y a mí eso se me hizo un poco tedioso porque siento que lo hizo de más. Y la verdad en esa parte como que dije, bueno, pues ya entendí y ya me aburrí. Creo que de cierta manera aporta para hacer una novela americana, pero a mí esa parte como que no me gustó tanto, no sé qué opinas. Sí, a mí, tú. es lo que te dije, de que la segunda parte empieza muy lento. Se pone mucho mejor con tipo como va avanzando, pero empieza muy lento porque son todos los viajes que emprenden como 50 hojas de puros viajes y descripciones y qué hacen y... Y de que cada detalle, de que el árbol así, de que pasamos por tal lugar, etcétera. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿cuántas estrellas le pones? Yo creo que 4 estrellas y media. Para mí, yo sé que a ti no te gusta tanto, pero para mí no es un 100 años de soledad, no es un The Waves de Virginia Woolf, y sin embargo sigue siendo un muy buen libro. Ajá. Que revolucionó mucho, pero no lo es todo. O sea, no fue 100 años de soledad de que wow. Yo creo que yo le pongo 4 estrellas. Se me hace un muy buen libro que sí lo recomiendo. Sobre todo si les gusta de que lo de la psicología. Tenemos una amiga que es psicóloga y de que fue que no tienes que leer literalmente. O sea, el libro es de que esto es para que lo lean los psicólogos y me evalúen. Sí, en el prólogo dice, a los psicólogos les va a encantar. Sí. Y algo que está padre, tipo un mini paréntesis, es que aparte Humbert Humbert hace 1000 referencias a la literatura y 1000 referencias al psicoanálisis. Entonces todo el tiempo está diciendo, yo sé que los psicoanalistas van a decir tal, y yo sé que los psicoanalistas van a decir tal. Tiene muchos mecanismos de defensa y en juego, de que está consciente que lo van a leer psicólogos, entonces obviamente no quiere quedar tan mal y se justifica con cosas que obviamente son falacias. De que está mal de que te gusten las niñas chiquitas, pero como yo soy muy inteligente, yo soy erudito, de que yo sí puedo ser pedófilo. Y también decía, como Edgar Allan Poe tuvo también en la vida real como que una amante muy chiquita, él decía, yo amo a Edgar Allan Poe, y pues como yo soy un genio como Edgar Allan Poe, yo también puedo tener una niña como Edgar Allan Poe. Ajá, pues es una manera de como justificar lo que estás haciendo sin como que ser consciente de lo que estás haciendo, ¿sabes? De que está bien. Y es un mecanismo de defensa y está lleno de esos, entonces siento que eso está padre como para a la gente que le gusta mucho la psicología, como a ti. Y bueno, pues es todo lo que tenemos que decirles, chicos. Esperamos que lo lean y que les guste y que les deje muchas dudas sobre la pedofilia y sobre Lolita y sobre Dolores. Y sobre Lana del Rey. Y sobre Lana del Rey. Bye.